Y tú te conectan a sus compañeros esperando que hayan tenido, bueno, un excelente fin de semana. Voy a hacer el mismo ejercicio que yo hago con todos los cursos cuando terminan la evaluación, independiente si les va bien, les va mal, independiente de todo, es parte del aprendizaje y la formación, ¿ya? Como todos los cursos son distintos, primero, recuerde que siempre es parte de su derecho poder revisar la evaluación, si hay algunas correcciones o algo que no tiene duda o no le hizo sentido, me puede mandar el correo, obviamente denme un poco de tiempo para poder revisarla bien, por favor indíqueme en el correo cuáles son las preguntas que específicamente quiere que más revise, etcétera. Y si en caso de que hay que modificar nota, bueno, es parte del proceso y error humano. Eso por un lado. Eh, por otro lado, comentarles, ya adelantarle un poquito, voy a construir una cápsula el próximo martes, porque antes estoy imposible con el tema de proceso administrativo, donde voy a detallar en extenso la pauta y la corrección completa de la prueba, ya para que así usted sepa en qué se equivocó, pueda verla bien, y a eso, y ahí tenemos que ver si le hace sentido o no, le voy a añadir algún elemento que quizás puedan estar al debe. Un ejemplo, solo para adelantarle un poquito antes de dejar el micrófono abierto unos minutos. Por ejemplo, algunas secciones mencionan que no han tenido muy buena base en ciertos cursos y obviamente usted sabrá de que cuando todo curso es prerequisito del anterior, en el fondo. Entonces, por ejemplo, más allá que usted me reportaba lo de psicopatología, yo le he ido mandando ciertos insumos y todo, uno da por materia pasada, se podría decir. Entonces, no sé si todos están aprendiendo, digamos, de la misma forma o no, ¿ya? Si bien para mí la nota no es importante, yo se lo digo con toda honestidad, para mí lo más relevante es el proceso de aprendizaje, creo que es bueno con una mirada crítica analizar muy brevemente cuál fue el diagnóstico o la causal del rendimiento de la prueba y, lo más importante, llegar a una propuesta o consenso de cómo enmendarlo. Que claramente el enmendarlo no es subir la calificación o ponerle nota 7 a todo. No, es intervenir esto estructuralmente y de raíz, ¿ya? Para que en el futuro no les vuelva a ocurrir y además para que aprendan que para mí es lo más importante. ¿Sí? Así que dejo unos minutitos el micrófono muy abierto. Insisto, ya la primera propuesta se las planteé, que llegamos a un acuerdo con los otros cursos de la cápsula y creo que eso igual va a ayudar harto, pero hagamos un pequeño sutil diagnóstico. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere opinar? Inclusive si quieren no grabo, pero igual todos los cursos tienen realidades distintas. Ah, y el último paréntesis. Me percaté de que hay muchos de ustedes que todavía están ocupando el correo de Gmail y eso causa muchos problemas para Outlook, ¿ya? A mí, por ejemplo, a veces me bloquean correos para poder mandarle y todo, entonces le pido que aquellos que todavía lo utilizan y aunque hayan tenido problema o no, se puedan contactar con la coordinación para que les puedan habilitar el correo institucional porque si no van a tener más problemas para el futuro. Eso, ya. Diagnóstico. ¿Qué pasó en la prueba? ¿Quién quiere opinar? Por lo que vi, mi nota estuvo mala, así que parece que fue todo mal. Recording in progress. Nunca estuvo mal, ya. Hay que analizar temas de raíz y hay que llegar a conclusiones. Brenda, ¿cómo está? Buenas tardes, profesor, ¿me escucha? Sí, ahora le escucho bien. Estaba tratando de conectarme. Profesor, mire lo siguiente, como sección estuvimos conversando referente al tema de las evaluaciones. Ujú. Llegamos a la conclusión que nos percatamos que muchas respuestas y muchas alternativas fueron, algunas claramente nos basamos en las clases y en las presentaciones.
Ujú, Sin embargo, consideramos que se han tomado como malas, entonces quedamos con la duda porque realmente, por lo que nos dimos cuenta, es un gran porcentaje de personas que tenemos bajas notas. ujú, A comparación que pensamos todo lo contrario porque según nosotros estábamos entendiendo la materia. Entonces eso claro. nos hizo como preocuparnos mucho, y también tenemos la inquietud porque hay algunas notas, ¿cierto? O algunos exámenes que no salen los puntajes completos, que hay preguntas que están en blanco, que no están los puntajes, entonces al momento de sumar quedan entre 3 a 4 preguntas en blanco que no dan algún puntaje. Qué Y extraño, lo otro, pero profe, lo voy a sí, anotar. sí, pasó eso y lo otro queríamos también saber cómo podemos hacerlo en el sentido que hay situaciones que por lo menos nos preocupan en el sentido de no tener esa claridad de la presentación con lo que se dice en la clase y con lo que se refleja en la prueba. Ujú, Entonces, nos gustaría, ¿cierto?, poder aclarar eso y saber si es que es factible tener alguna posibilidad de que usted nos envíe, ¿cierto? O nos presenta ahora la clase la prueba corregida para nosotros poder ver bien cuál es la corrección, porque claramente tenemos subrayado con destacadores, pero ay, no queda como claro, porque yo tengo alguna, por lo menos lo hablo de mi prueba en general, tengo varias que no están con destacador de las respuestas. ya. Entonces, nos gustaría si existe la posibilidad de aclarar la prueba y de también ver alguna otra modalidad que para nosotros sea más efectiva en el sentido de poder subir esas notas, porque claramente están bajas y los trabajos también son extensos, entonces, no, y da justo que no es la única materia que tenemos en la semana, porque justo son todas las semanas de exámenes, entonces fue Ujú. como, claro, escribir, ¿cierto? Rendir el examen y ver las notas fue como impactante, porque fue como, en general creo que nos tuvieron como muy buenas. Ujú, No sé si perfecto. alguien más de mis compañeros quiere decir algo. Sí, sí, por favor. Y por favor, ahora cuando también vayan proponiendo, gracias Brenda, vayan generando también un diagnóstico de qué más faltó. Porque ya tenemos una lectura del tema de la comprensión, por ejemplo. Pero quiero que sean, insisto, y que se entienda bien, más honesta aún. Por ejemplo, me digan, ¿saben qué? No me sirve la metodología solo de presentación en clase para ver qué podemos hacer, ¿ya? O la verdad que, como me dijo otros cursos, ¿sabe qué? Mi base en otro curso eran más flexibles y esta evaluación fue muy densa, exigente, muy exigente, y como que literalmente se me cayó la vida, como me dijo un grupo. Pero eso al menos ese sentimiento me da un diagnóstico porque yo no conozco la realidad de muchos de ustedes en otros cursos. Yo obviamente tengo mi prueba de filosofía y mi intención es que ustedes aprendan y darle la educación de calidad que ustedes merecen. En el fondo, yo no sé cómo han estado hasta ahora, no sé si han hecho selección múltiple, etcétera. Pero ahí les pido como honestidad como con ese aspecto, ¿ya? Creo que estaba Profesor, contigo. Ah, sí, bueno, Eh, Camila Brenda. no sé quién va a hablar, le cedo la palabra. Dona, Donna estaba primero. Donna estaba primero. Ya. ¿Cómo sí. está? Hola, buenas noches, ¿Cómo le va? profesor. Bueno, la consulta en general, profesor, dice en relación con la extensión también de la prueba, Ujú, porque nosotros tenemos varios, o sea, son 4 ramos que tenemos que realizar. Si bien nosotros podemos realizarlo en grupo y todo, la distancia que tenemos, obviamente, y los trabajos de cada uno, no permite que podamos revisar completamente la prueba todos, o el grupo en general, porque tenemos que saber ser equipo, entonces nos tenemos que dividir, por ejemplo. claro. Entonces, al dividirnos lo que vamos a responder, confiando en lo que el otro sabe, en lo que otro, y cuando son muy extensas, con mayor razón nos tenemos que dividir. Entonces, Ujú, lo ideal sería que si lo que estamos buscando educativamente es saber qué aprendimos en la clase, pudieran ser más cortitas las preguntas o la prueba en sí. Porque, por ejemplo, la última parte de la prueba que fue el informe no era tan ujú. sencillo. Era como una redacción mucho más amplia, había que hacer el psicodiagnóstico y todo.
Y eso impedía, por ejemplo, que discutiéramos los verdaderos y falsos, porque, porque no había tiempo para discutirlo entre trabajar y todo. Entonces, lo que yo siento es que al final a todos nos pasó lo mismo, que la extensión de la prueba no, nos provocó esta baja nota, las bajas notas, y además que nos encontramos, por ejemplo, con materia que no, o preguntas que no habíamos visto en clase. O sea, tratamos de buscarla, los que estamos muy presentes en la clase, buscarla en las clases y no la vimos, sin prejuicio que uno tiene que aprender solo, y eso todos estamos conscientes de que tenemos que leer y todo, profundizar en algunas temáticas. Siento que sería importante o mandarnos como PPTs que digan relación con las temáticas, como para que nosotros podamos buscar la información exacta, digamos, en dónde, y Mm, así podamos rendir de mejor manera la prueba, profesor. Yo creo perfecto. que esa sería una mejor forma de mejorar nuestra diagnóstico de evaluación, digamos, nuestra evaluación, Ujú. porque si no, no creo que nos vaya muy bien, porque entre tantas cosas, nosotros tuvimos que hacer 4 informes distintos para distintas cátedras y de verdad que en algún minuto se volvió estresante, Ya, mire, estresante. analicemos esas variables inmediatamente, porque hay cosas que usted pide que se pueden ver y ahí le pido la mayor honestidad y no es necesario que me responda solo usted. Ujú. Primera pregunta, porque desconozco la realidad. ¿Todos los docentes le dieron 4 días para rendir la evaluación? ¿O algunos le dieron Más, cronómetro 3 horas? un poquito más. No, todos Ya, nos dieron días y algunos un poco más. Por ejemplo, ya, organizacional todavía no la rendimos. ya, pero en lo Entonces, adicional, ¿cuántas preguntas tenían? es que organizacional había que hacer un informe, era así como Ya, grande, no era una por eso, pregunta. ya. Y, Las que son, por disculpe, ejemplo, pruebas, las que son pruebas no ya, informes. ¿Esas cuánto es tiempo que, por lo le dan? Por ejemplo, si yo le hago po- le hago 5 preguntas, poniendo un ejemplo. Ya, que informe exposición con cosas distintas, por eso quiero hacer la salvedad. Yo le hago 5 preguntas, nada más que eso, no tan extenso y todo. ¿Cuánto tiempo le doy para eso, históricamente? sí, mire, el único ramo que nos dio como el mismo tiempo que ustedes, cortito, y que también tenemos serios problemas, es marco metodológico, que es donde vamos a hacer la tesina. Ahí nos dieron un tiempo cortito y tenemos que hacer una tesina, o sea, hacerla completa y todo. Entonces ahí también nos dieron un límite, por ejemplo, el jueves fue la clase y teníamos que entregarlo el domingo. Ya, Entonces estábamos... es que es un punto que, mire, esto es lo primero, paréntesis, contexto. Yo me encuentro con todos los cursos y pasa lo mismo conmigo y yo me acostumbro y lo digo con todo el cariño, porque a veces no es muy bien recibido esto de la exigencia. Insisto, no estoy diciendo que son ustedes, yo les cuento la realidad. Y me ha pasado haciendo evaluaciones con mucho contenido que, claro, por el fondo, la mayoría de las críticas siguen siendo las mismas. El tema, que de verdad que yo empatizo con ustedes, inclusive si se dieron cuenta, sus no tienen más pruebas conmigo. Y eso ya es un alivio, porque tienen trabajos. Entonces no van a estar con el dolor de cabeza y eso yo lo hago porque los quiero ayudar y, insisto, lo hago con todos los cursos, no solo con ustedes. Ya. A partir de ello, hay cosas que yo puedo hacer y cosas que no. Cosas que el estudiante tiene que hacer son las horas que yo siempre he sido súper majadero y yo me baso en el reglamento, insisto. La hora pedagógica. No sé si ustedes todas las semanas están revisando los contenidos porque yo no he recibido, al menos de este curso, puntualmente, correos pidiéndome más material, además de los cuentos, que eso era algo complementario. Pero, por ejemplo, nadie me ha dicho, profesor, ¿sabe que no entendí su taller? ¿Sabe que no entendí el PPT? ¿Sabe qué? Entonces, materia pasada, contenido pasado. En clase yo pregunto si hay duda o no, algunos me opinan, otros no. Entonces, ese es un indicador como cuantitativo. Solo me quiero ir a lo cuantitativo, ¿ya? Entonces, como yo en la semana no sé nada de ustedes, más allá de asumir que tienen 4 cursos, yo asumo que están dominando todos los contenidos. Esa es mi lógica, ¿sí? Segundo, cantidad de tiempo. El reglamento plantea de que semana 4, semana 8 y semana 12 tienen que venir las evaluaciones. Entonces yo no puedo cambiar eso si son pruebas. Eso yo lo planteé, créame,
el año pasado con el primer curso que tuve, Advanced, y me dijeron, no se puede. Lo que yo puedo hacer es libertad de cátedra, en el sentido de lo que hice recién, que ahora les cambio la prueba 2 y le hice un taller. ¿Se entiende? Entonces ustedes ya van más avanzados que otro curso. Entonces ustedes ya no se van de qué preocupar de eso. Y eso sí yo puedo tener libertad. Pero no hacerle, digamos, nada o duplicarle la nota, por supuesto, yo no lo puedo hacer tampoco. Ya, eso como por otro lado. En cuanto a la evaluación, todas mis evaluaciones pasan por un filtro curricular. Yo las mando, porque así la unificamos con otro docente, y yo planteo una propuesta de fecha. Yo le digo, mire, Donna, tiene 5 días para hacerla, le pregunto a la dirección. Ellos lo evalúan, y como bien le comentaron a usted, hay informes y hay pruebas. Los informes, que son los ramos de metodología y exposición, como decía su compañera, técnicamente tienen más tiempo y el docente darle una semana, un poquito más quizás. Lo que son pruebas, técnicamente usted tiene 4 horas y yo logré negociar por mi cantidad de exigencia a que se le dé más cantidad de días. Yo se lo digo con toda honestidad. Y esto de darle 4 días para una evaluación, asumiendo la lógica de que el fin de semana usted va a tener para eso, insisto, cuantitativamente hablando, ¿sí? No a nivel cualitativo, que eso ya sería lo más personal. eh, Usted podría rendirla sin problema. ¿Se entiende? Esa es como la lógica. Entonces, no le puedo extender más el tiempo como tal y tampoco le puedo omitir la evaluación. Entonces, esas variables, lamentablemente, no puedo como cambiarlas yo por estructura. Lo que yo puedo hacer es sumarle comentarios. Lo que me decía, por ejemplo, Brenda, creo que lo más pertinente, y para ser justo con todos, es que yo le construya una cápsula completa, detallada, sobre cada uno de los puntos y así usted la ve con todo el tiempo del mundo y si algo no le hace sentido, lo apela como parte de su derecho, porque si ahora en esto, que ya nos queda menos de una hora, perdimos una clase y además yo hablo súper rápido para pasar centrado en la tarea, créanme que no va a beneficiar y también no sería justo porque no es parte como la estructura, pero de que la voy a hacer y por eso partí en el fondo y creo que es lo más justo. En cuanto a los contenidos, si se dieron cuenta, yo, aquellos que no me conocen, porque ya de psicopatología ya más o menos conocían un poco la mano mía, digamos, yo no ocupo PPTs. Y yo los PPT los construí yo y yo los modifico. Esa es mi ideología siempre. Estos PPT no los he modificado tanto porque los construí yo el programa. Pero, por ejemplo, si le pregunta a su compañero de psicología de la personalidad el primer año, yo lo desarmé y lo hice de nuevo. Porque yo le agrego mucho más contenido, más cosas que yo digo, yo veo la malla de usted y digo, pucha, no tienen ramos de clínica, entonces le agregamos más cosas por debajo. Obviamente aumenta la exigencia, pero así quedan mucho más preparados para cuando, por ejemplo, terminen el día de mañana su carrera. Entonces, esa es mi ideología de trabajo. Es Profesor, porque si no, enseguida tiro, porque si no sería muy fácil colocarle las preguntas con la respuesta en el PPT y listo. Y eso tampoco lo voy a hacer yo porque no es justo, porque por algo le estoy haciendo la evaluación, mejor le hago una disertación, pues. Entonces, por eso hay sutilezas que yo, como la pregunta de los indicadores de conducta sexualizada versus intervención de verdadero y falso, que son elementos que yo digo en clase, indirectamente, sutilmente, y el que lo tomó, lo tomó. Y eso lo advertí el primer día. Y eso no va a estar en el PPT. El PPT no tiene dinámica tomatogénica. El PPT son 15 láminas. Y yo mezclo de todo autores, mezclo distintos constructos. Que es distinto que yo me vaya por la rama, digamos, y usted mira, sabe que no estoy entendiendo. Ahí usted me puede devolver, digamos. Pero a lo que voy yo, el PPT es solamente el 30%, digamos, de los contenidos. Se lo digo con toda honestidad porque si no le saldrían PPT de 100, 150 láminas, y por eso le mando complementario. Entonces, eso como de mi objeto, pero podemos llegar a acuerdos con otras variables. No sé quién profesor, me había hablado, buenas noches. Yo, Giselle, ¿no? Giselle, sí, buenas Giselle. noches. Profesor, le quería hacer una sugerencia con Ujú. respecto al tema de que usted va a hacer una cápsula. A nosotros nos gustaría que usted la transcribiera la prueba en un informe, porque nosotros queremos que vayan las APA de los verdaderos y falsos, de dónde salieron, porque nosotros leímos los PPT, leímos los textos que usted mandó y nos fue mal. Ya, eso tiene Entonces, que más que una solicitarlo por... cápsula,
más que una cápsula, sería bueno que usted en los verdaderos o falsos pusiera de dónde salieron esos contenidos. Ya. Eso tiene que levantarlo como solicitud. Primero tienen que estar de acuerdo todos, porque tengo que hacer una metodología. Y esto jamás, honestamente, me lo han pedido. Segundo, tiene que hacerlo el delegado del curso para yo levantar la solicitud de cómo se hacen los mecanismos de devolución al curso, en el Ya. fondo. Y ahí, si me autorizan, yo no tengo ningún problema, pero esa es la vía formal porque, como le Ujú. digo, Sí, sí, vamos a ver. técnicamente, ahora, ojo, también con eso, hay mucha literatura que yo les planteo, y yo siempre me baso en autores, que es experiencia y que jamás van a estar el contenido textual, y por eso hay que tener cuidado, porque hay varios de ustedes, como por ejemplo en la pregunta, digo varios de ustedes como curso, son muchas secciones que hago, por ejemplo en la pregunta presocial de selección múltiple, y me citaron un autor que yo ni en mi vida había hablado, y por algo yo estoy pasando los contenidos en clase. Entonces, cuidado también con las normas que están ocupando. ¿Por qué? Las preguntas son según los contenidos de las clases. Ahora, si yo los contenidos no los pasé, obviamente usted puede acreditar y todo. Pero si usted me cita un autor que me pasó varias veces, que decía que, por ejemplo, en la etapa 1 se llamaba, estoy inventando, precientífica, y yo en clase le dije que la etapa 1 se llamaba presocial, que eso es de Salvador Minujín y toda la literatura, usted tiene que colocarme la presocial, porque si no, si me coloca autores que no he trabajado yo, que además no porque estén en una fuente significa que sean fidedignos, porque también hay literatura complementaria. Hay gente que me citaba Freud desde 1905 y yo le hablaba sobre Freud de 1950 en adelante con algunos principios. Entonces, cuidado porque no todas las fuentes les sirven. Entonces, solamente le doy como la recomendación para futura evaluación en otros trabajos, porque, insisto, son los contenidos de la clase. Lo mismo que la dinámica estomatogénica. Muchos me cambiaron los nombres y yo dije que eran 4. Y si usted se va a Fincher, Corey Brown, salen 4. Y un porcentaje igual lo tuvo bueno. Pero algunos me colocaron conceptos que no tenían nada que ver con los contenidos que no existen, e inclusive, entonces, claramente, eso está malo. Así de sencillo. Entonces, cuidado con eso. A otros me citaron todo el rato. Tampoco era solo cita, también había que argumentar profundidad. Entonces, por eso le digo al tiro, revisen todos bien su evaluación antes de mandarme el Profe, correo, ya para que revisen si se equivocaron en algo que a lo mejor realmente estaba errado. Algunos, por ejemplo, se equivocaron en los mismos talleres que la primera vez, con el ontosistema, de nuevo, microsistema, le dije la clase anterior, no existe. Algunos hablaron sí, del otro sistema, del microsistema, del mesosistema y cometieron los mismos errores que el primer taller. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado y tenemos que analizar en profundidad, insisto, cómo yo les ayudo para que no solamente tengan buenas calificaciones, sino que no cometan el mismo error y aprendan como tal. Si el contenido de la clase, yo les advertí, por esto cierro, yo les dije que este curso no podíamos basarnos solo en el PPT. Yo necesito que toda la semana ustedes lo revisen, ya para que dialoguemos y hagamos casos clínicos, porque si no, no alcanzamos con tanto contenido. Entonces, les pido colaboración con eso. Si antes no lo estaban haciendo, por favor, revisen los PPT. Por algo yo les mando literatura y todo, para que dialoguemos en clase y no estemos como yo pasándole el contenido uno por uno, porque si no el ramo va a ser muy teórico. ¿Ya? Pero Profesor, mire, como disculpe, decía, déjeme terminar la idea. dígame. Con respecto a lo que dicen mis compañeros, yo igual estoy de acuerdo en los puntos que ellos dicen. Y Ujú. lo otro es que esta prueba era como un trabajo. Entonces, finalmente, el trabajo que nos va a dar, el número 3 va a ser igual un trabajo prueba. O sea, por ejemplo, con el profe de diagnóstico anterior, nosotros construimos un informe, pero no contestamos verdadero o falso. O sea, nos focalizamos en construir un informe. Pero esta prueba era como un trabajo prueba, que nos Ya, quitó mucho tiempo. ya, que volvemos al punto anterior. Lo que el curso entiende por prueba y por trabajo no es lo mismo que administrativamente es un trabajo. Ahí tenemos que volver al punto inicial. Esto ujú. pasó por un filtro y esto se autorizó a un formato prueba. Esto no fue un trabajo. Le aseguro que no fue un trabajo. Si hubiera sido un trabajo, hubiera sido muy Profe, difícil. Al tiro, un segundo. Ahora, que ustedes hayan tenido una base de hacer trabajos con otras características, eso yo lo desconozco porque yo no conozco a los otros profesores. Ahora,
Yo, todo lo que hago ustedes, los que me conocen, yo levanto las solicitudes. Yo les puedo, Eso. voy a levantar esto, yo hago una percepción, le digo, mire, los estudiantes pensaron que era un trabajo, y ahí uno puede ver qué se puede hacer, pero mi criterio, y se lo digo con toda honestidad, sigue siendo prueba. Ahora, respondiendo a la segunda parte, yo les dije que el último trabajo es una tabulación de un informe, y eso no va a ser una prueba, porque ya no hay más prueba en este curso, y claramente va a ser mucho más extenso y más difícil, y lo vamos a preparar, pero ese sí es un formato informe y obviamente yo no voy a dar un plazo mucho más razonable, por ejemplo, en 2 semanas. Por eso le quiero contar un poquito sobre eso, pero en el fondo este es un formato prueba. Aunque ustedes lo crean, no es un trabajo, ¿ya? Ahora sí, profesora, y ahora sí me quedó claro, porque estábamos hablando de un formato prueba y no vamos a tener más pruebas. Entonces no vamos a seguir con la discusión, porque a lo que iba yo es que la prueba era muy extensa, muy larga, no extenso que teníamos mucho tiempo para contestar y era una prueba, no, no en relación al tiempo que teníamos para contestarla, porque en definitiva, cuando uno está haciendo un trabajo en equipo, igual tiene 4 horas o 6 horas, porque lo tiene que hacer en esa hora porque no tiene más tiempo. Entonces, a lo que iba yo era el extenso de la prueba, muy, muy larga. Entonces, definitivamente uno en esa hora tiene que dividirse los Mm. ítems y es más complicado contestar. A mí ahora me quedó súper claro que en el fondo su cátedra y todas las preguntas de su cátedra y todos los talleres de su cátedra dicen relación con lo que usted pasa en clase, con su teoría, etcétera, que más allá de lo que uno pueda investigar extra cátedra, digamos, porque uno también busca y investiga y lee también, Sí. y hay El problema de otro, investigar es que el tema es que si usted tiene la base. Ese es mi claro, punto, porque le digo, es fácil googlear y poner dinámica traumatogénica y le aparezcan 500 autores que no existen y que usted lo coloque mm, como fuente, pero si usted no entiende lo que es una dinámica traumatogénica del autor puritano, que es el que yo le enseño al principio y después se lo agrego con otro, no va a entender ujú, absolutamente nada. Entonces, por eso hay que tener cuidado donde busca y cómo argumenta, porque yo miraba su trabajo y tampoco yo soy tan lapidario. Era como, ya, bueno, igual respondí un poco aquí, un punto, ya en el tema de los sistemas. Pero sí, algunos colocaron cosas como la dinámica automatogénica, ni, ni por si acaso, insisto, no es este curso, digo en general, y no tengo cómo mm, argumentar, porque si le pongo dos puntos T, le estoy faltando respeto al otro compañero que sí puso la correcta. Y hay gente que puso la dinámica traumatogénica que conversé en clase. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Termino con Valentina, creo que estaba, no sé si alguien más, y le comento un poco una propuesta general, que no hay una propuesta, no hay nada, pero les tengo una propuesta, y cerramos como con el punto. Sí, profesor. Lo mío, Valentina. la verdad es que es cortito, porque mis compañeros igual ya aclararon bastante dudas en lo que hablaron. Mire, mi preocupación, mi principal preocupación, más que la nota, que sí es muy importante, Eso es, dicen. o sea, no, es que es importante en este caso porque el ramo de la universidad, entonces si me va mal, voy a tener problemas con el ramo. Es el hecho de que, claro, muchos de nosotros respondimos jurando que estábamos en lo correcto. Obviamente, nosotros a veces, ¿sabe qué? Repito tanto las clases que se lo juro que a veces me las aprendo hasta de memoria. La repito, la repito, la repito. La información que usted envía, la lectura complementaria que ha enviado, por lo menos yo la tengo impresa y la he leído y hay uno que voy a mitad del libro ahí medio trancado, voy leyendo de a poco. Pero eso es lo que a mí más me preocupa, profesor, que yo hice el trabajo, yo le envié la prueba creyendo que estaba dentro de lo correcto. Sí tenía una alternativa en las que las dudé mucho, y yo dije, chuta, las dudé ya, las tuve malas. Entonces esa es mi preocupación. No, Sí, envié la prueba pensando que estaba buena, entonces digo, chuta, no estoy entendiendo qué es lo correcto entonces y me preocupa porque su ramo es muy importante, de verdad y quiero saber, quiero estar en lo correcto. Entonces, yo por lo menos, de hecho, la vez pasada le pedí que enviara el libro el tema de la persona está bajo la lluvia, todo eso. A mí me interesa todo eso. Entonces, yo de verdad, si usted tiene información complementaria, cápsulas, libros, todo eso, yo le agradecería que usted lo envíe, porque esa es mi preocupación. Como le digo, más que la nota, la preocupación es que yo envié creyendo que estaba correcto y está correcto. Fue un 4-5.
Sí, bueno, los materiales que me han pedido yo se los he mandado. Sí. Individualmente, para ser justo, los que me han pedido también le he mandado al curso. Lo que yo no puedo hacer y no tengo honestamente el tiempo de mandarle por mandarle, sino que igual tiene que haber un consenso. Por ejemplo, ya, profesor, mándeme sobre estructuras clínicas para leerlo, mándeme sobre perversión porque tocó en clase, porque así también yo le puedo buscar contenido, porque si yo le mando por mandarle, también va a pasar que le puedo equivocar de un autor que no va a comprender usted nada. Tengo que tener cuidado. Entonces, yo siempre cuando me solicitan, que créanme que solicitan mucha gente, le pido que sea muy específico. ¿Puede hablarme sobre un cuento relacionado con abuso sexual que mencionó en clase el tema? Listo, yo le mando específico. ¿Puede mandarme sobre cómo trabajar la terapia sistémica? Ah, quiere sistémica, no quiere humanista. Porque a veces la gente me dice, ¿me puede mandar material sobre clínica infanto? No, es que millones de material que yo tengo, o sea, le podría mandar más de 1 millón de discos, y lo que más yo tengo son insumos. Estoy a cargo de la clínica, entonces tengo que tener de los 4. Sí, Entonces, con eso. comprendo, pero por eso le digo, esa es como mi ¿Mm? preocupación. Voy a estar atenta entonces, voy a estar pidiendo. Sí. Ahora, curiosamente, la mayoría se ha encargado de mirar mucho selección y verdadero, y los mayores errores ocurrieron en desarrollo. Increíblemente, con el modelo ecológico. eh, y bueno, verdadero y falso, hubieron sutilezas que están quizás aprendiendo, valga la redundancia, aprenderse las cosas de memoria, como por ejemplo, la mayoría cometió el mismo error en la teoría de la mente, y lo dije en la cápsula, y lo dije en clase. No existe la atención dirigida. La atención dirigida es un proceso afectivo donde nosotros focalizamos atencionalmente como la atención sostenida en un aprendizaje. Y esto no es psicología educacional y no se justifica desde la teoría de la mente. Lo que existe es la atención compartida. Y esa es la respuesta. A pesar de eso, muy poquitos argumentaron que la atención compartida era la pillería, se podría decir. Pero y hay otros que argumentaron desde otra forma, muy sutil, y se las coloqué buenas. Otros cambiaron las teorías y pusieron una cosa que no sustentaba y por supuesto no le podía argumentar. Y por eso algunos tienen menos puntaje, porque recuerde que era 1 punto por cada una, y si usted tenía mala la justificación, entonces claramente tenía un 0,5. Entonces ahí empezó a bajar mucho el puntaje. En la selección múltiple también cometieron algunos errores que no justificaron, y decía la pauta súper clara. Otros no colocaron la cantidad de palabras. Entonces, esas sutilezas marcaron muchos precedentes en algunas evaluaciones. Y ahora, un elemento por último, no terminar. La prueba tenía 52 puntos, escala de exigencia 60, entonces eso también es un factor no menor, porque usted puede tener 2 malas e inmediatamente le baja bastante. ¿Ya? Son otras variables de todas las variables implicadas. Profesor, disculpe que le interrumpa en este contexto de que usted nos quiere apoyar y todo. Estaba pensando que usted dijo que la tercera evaluación iba a ser un trabajo complejo, por eso va a dar 2 semanas. Finalmente, de alguna manera, igual la complejidad va a ser alta, por tanto, lo más probable es que también tengamos complicaciones con ese trabajo. O lo otro sería de que hacemos el trabajo y como lo hemos hecho con otros profes, porque ahí yo creo que se genera, por lo menos por mi parte y por mi grupo, el aprendizaje, que es cuando de alguna manera hay una evolución en cómo uno está avanzando en la construcción del trabajo. ¿Me Ya, entiende? sí, ahí entramos en un tema grande, ¿sí? Para destrabar. Ya, cerremos con ese mismo punto, la Ya, evaluación. ¿Qué le quiero gracias. proponer primero? Gracias a ustedes. Ya, A ver, yo no puedo, y no es justo, empezar a corregir evaluaciones por doquier y darle más trabajo de todo el trabajo que tienen. Aquí hay variables que son implicadas la primera vez. Creo que cada uno también, insisto, por favor no se quede en la nota, y no le digo porque estoy minimizándola. Quédense en qué va a hacer usted, que eso es parte del concepto de terapia de tercera generación. ¿Qué va a hacer usted distinto para corregir, para que tenga mejor desempeño la próxima vez? Eso es lo primero. ¿Ya? Si el docente, que la externalización, eso, y cada uno aquí tiene que tener su propia tarea. Entonces, eso es una tarea personal que cada uno tiene que ir evaluando. Me va a mandar más correos, va a participar más en clase.
tenemos que, cada uno tiene su propia tarea personal. Primero. Segundo, el taller número 2, que usted ya tiene la primera parte de la nota, le voy a proponer lo siguiente. Y tiene que quedar zanjado y bien. Usted va a hacer 2 talleres. Ya hizo el primero, ya tiene una nota, pero esa nota del taller 2 se promedia con el segundo taller 2, ¿cierto? Le voy a técnicamente eliminar el taller 2, o más bien le voy a dar una opción que usted escoja. 1. La semana 7, porque no va a ser la semana 8 para no complicarlos más y así pueden tener más tiempo de, o sea, avanzar una semana antes. Yo les voy a mandar el taller y les voy a dar una semana para hacerlo. Taller bastante genérico, ya lo menos les he ido hablando un poco de eso sobre la tabulación de pruebas. Ya. Si usted en el taller número 2, usted encontró que tiene una buena nota, me va a mandar un correo como grupo y me va a decir, profesor, este taller, quiero que la nota me la coloque en la nota número 1. ¿Ya? O sea, la nota número 1, como es inferior a la nota número 2, usted va a optar a que ese taller va a promediar la nota con la nota número 1 de su prueba. Ahora bien, si usted dice, un ejemplo, no, la verdad que el taller me fue bien mal, la verdad. Inclusive tuve un 2 y en la prueba tuve un 5, poniendo un ejemplo. Claramente, yo prefiero mejor que el taller 2 se me promedie, entonces yo le promedio el taller 2. Entonces la prueba se la dejo como está, no le cambio nada del casilla 1, sino que más bien promedio la nota de la casilla 2. Ganan por 2 lados. Ganan porque se promedia calificaciones y ganan porque no van a tener mayores cantidades de evaluaciones. Esa es mi propuesta. ¿Taller 2 puede promediarse con el taller o solo elegir el taller 2? No, o sea, usted puede elegir promediarla con cualquiera de las dos, pero tiene que decírmelo cuando mande su trabajo, no cuando tenga la nota. O sea, en el Profesor, correo. sí, sí ¿Me entendí queda, Jorge? bien. Disculpe que Lucy estaba primero, Perdón. y enseguida voy a usted. Lucy, ¿cómo está? Hola, buenas noches, profesor. Ya, o sea, lo que yo entiendo es que vamos a hacer el taller número 2, ¿cierto? Porque ya tenemos la Sí. nota del 1. Ya. Y entonces ahí tenemos que decir si es que queremos que el taller que ya hicimos se promedie con la nota que tuvimos. Es que, por ejemplo, a mí no me sirve de ningún sentido porque yo tengo un 4,3 más un 5,4, me da un 4,8, como 9. Ya, Promedio la primera nota, pues igual me da como bajo. depende. Y si me va Perdón, mal en pero el el segundo le segundo va también, mejor, pues sube claro, y más la si se me nota. va mal en el segundo, igual me va mal, po. Es como que queda igual. Ya, pero con ese pensamiento negativo, Lucy no ha llegado ni a la esquina. Pues, no, pero no, pues tiene que confiar que le va a ir bien porque la voy a acompañar en ese proceso, en el fondo. Los talleres, lo bueno que tienen, como decía Giselle, que en el fondo también uno es un acompañamiento. O sea, mire, mi objetivo es que en el taller 2 usted le vaya un 7 y le vaya bien, porque la mayoría le fue bastante bien el primero. Entonces, que le vaya bien, y entonces usted ocupa y lo promedia en el 2. ¿Ya? Eh, pero tiene que ser grupal porque a veces también pasa de que cada uno tiene su propia elección y ahí se genera un desorden por correo y ahí hemos cometido muchos errores y no podemos volver a cometer. Entonces, en el fondo eso es lo que yo le puedo ofrecer, ¿sí? Así que no, pues claramente si usted tiene un 4, digamos, en uno y en el otro tiene un 5, bueno, vea cuál de los dos le acomoda más, pero al final con que si el taller usted tenga un 6 o un 7, que es lo que yo espero, le va a ir mucho mejor y va a poder subir cualquiera de los dos. Raya la suma, todo sube, en palabras sencillas. Y ahí, profesor, yo tendría que enviarle un correo diciendo que quiero que me promedie antes de mandar el trabajo número 2. Sí, pero como grupo, no como persona individual, al menos que usted lo haga individual. Ya. O sea, el grupo tiene que llegar a un consenso de evaluación, porque como le digo, hemos probado la otra instancia y ahí queda un caos y se desordena mucho. Ah, y lo último, antes de pasar, disculpe a don Jorge, y de ahí a Brenda y ahí paso algunos contenidos. Por favor, les pido, yo sé que la mayoría lo hizo, pero por favor, colóquenme los informes todos los integrantes, porque me ha pasado, y ha pasado en otros cursos, que usted no comparte todos los compañeros que hicieron el trabajo y después al final de semestre, o sea, le pongo un 1 y al final de semestre se cierra acta y ya no se puede hacer nada.
Entonces, por favor, revise y sea solidario y mande, por favor, todos los integrantes del grupo. Ahí sí, don Jorge, ¿cómo le va? Y solo para clarificar si entendí lo que planteó. Ujú. Eh, Hoy día tenemos dos notas, de la Sí, prueba 1 y del taller 2. exacto. Vamos a tener un taller, una segunda parte de taller 2, en la cual podemos definir la nota de ese taller 2, si lo queremos promediar con el taller 2 o con la nota de la prueba 1. Exactamente. Si usted opta por la nota más baja, entonces yo opto que le va a ir bien y usted saca un 7. Y usted dice, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Lo dejo en la prueba 1 o lo dejo en el taller 2? Y ahí termina sus calificaciones y ahí nos colocamos de foco en el trabajo 3. El trabajo 3, por responder a Giselle, no es tan sencillo como un proyecto de investigación. Lamentablemente no se va a poder hacer así. ¿Se puede hacer un acompañamiento? Sí, pero en el fondo tiene características distintas porque son procesos distintos. Exigente sí, pero no porque yo quiera ser exigente, sino porque el Rochar es exigente. Pero yo les voy a contar más detalles en la próxima clase. Y lamentablemente la exigencia de los tests es muy alta y eso no es un tema mío. Y por eso yo les voy a ayudar y quiero que les vaya bien y que aprendan porque no es tan sencillo. Pero eso, pero tiene que ver como con eso. Brenda, termino con usted. Profesor, la última consulta para ya terminar esto. Ujú. Ya, entonces se va a promediar el taller 2 con taller 1 o con la evaluación que se subió ahora. ¿Cuándo usted va a entregar ese taller 2 para subir la nota? ¿Y cuánto plazo va a dar para poder responderlo? Ya que sé que esto es voluntario, el que quiera lo hace, el que no, no. Y no sé si usted No, pide hoy disculpe, día que le no es enviemos voluntario. los grupos que Disculpe, no es queremos, voluntario. No, tienen que ¿no? hacerlo Ah, ya, todo. había entendido que era Sí. voluntario. O es No, todo tiene o no es ninguno. todo o nada. En el fondo, si usted no lo hace porque no lo hace nomás, tiene un 1 y el 1 se le promedia en el taller 2. No, todos tienen que O hacerlo sea, porque es mi indicador, disculpe, para poder medir la obligatoriedad de la aplicación de evaluaciones. Y porque ese taller ya, 2 le va a servir para también avanzar la tercera parte del trabajo final. profesor, entonces el taller 2 todos tenemos que hacerlo. Todos. Ya, y quien resulte que le va mejor, se queda con la nota del taller 2 y el que no, no. Es que no entendí esa parte porque si no, no me Sí. coincide con lo otro que dijo que vamos a tener que enviar los grupos primero para poder Sí. decir si es que o no. No, Ahí me lo que saltó pasa, la duda. exacto, lo que pasa es lo que le decía a su compañero Jorge. Usted tiene un 4, voy a poner el ejemplo de que decía Lucy. Imagínese que usted tuvo un 4 y tuvo un 5. En la prueba tuvo un 4 y en el informe en el taller 1 tuvo un 5. Usted hace su taller 2 y tiene un 7. Entonces usted dice, bueno, ¿dónde lo coloco? Pero en grupo, porque el grupo va a consensuar en ese momento. Usted va a hacer en grupo, lo puede hacer en individual, como usted quiera, y usted va a decir, grupo, pongámonos todos la nota que, porque nos va a ir bien, pongámosla todos en la prueba. Sí, estamos de acuerdo todos. Perfecto. Si el grupo dice, no, no estoy de acuerdo y lo quiero, ahí usted mejor vaya a otro grupo. ¿Sí? Honestamente. O lo hace sola. Ya. A partir de eso, usted tiene el 7. Y usted dice, ok, yo en el correo mandé de que quería colocarlo en la prueba 1. Entonces yo tuve un 7 y en la prueba 1 usted tuvo un 4. Entonces 7 se promedia con el 4 y automáticamente se le cambia su nota de la primera casilla que es la prueba. Así funciona. Pero, Ujú. profesor, me queda la duda, porque si es obligatorio, todos van a tener una nota, y el que no quiera tener esa nota, o sea, el taller lo vamos a hacer por hacerlo, y al que le va bien se va a ir a una nota, y el que no, queda en el aire esa nota. No, porque la exigencia, primero los talleres se hacen para que todo les vaya bien y todo se le va a dar el apoyo para que le vaya bien y porque es parte del aprendizaje. Si usted no lo hace, automáticamente, como cualquier calificación, va a tener nota 1. Y eso No, por su... Ajá. disculpe, no, sí entendí el tema de que todos lo hacen, pero o sea, doy el ejemplo que, por ejemplo, ya yo me saqué un 4.3 en el segundo taller y claramente me baja el promedio. Como usted dice que todos tenemos que hacerlo, esa nota taller 2, ¿qué va a pasar con esa nota? Sí, Porque si a mí, por ejemplo, me entiendo, ¿no? Que queda como sí, ese... sí, lo entiendo. Lamentablemente,
tendría que O bajar la sea, nota. al final todos van a tener que poner la nota porque el taller 2 va a ser como para todos sí es obligatorio. O sea Entonces, que, tampoco se puede desechar ese taller 2. no, es que véalo desde la siguiente ganancia. Esfuércese para que le vaya súper bien y se beneficie Sí. más que retroceda. No, sí, solamente que es que más que nada para dejar todo claro al tiro las reglas del juego, para que después no existan las dudas. Entonces, lo veo como una instancia, no, yo lo entendí perfecto, pero es más que nada Ujú. para que quede claro las reglas del juego, como una forma de decirlo, a qué nos vamos a Claro. afrontar para la Sí. siguiente evaluación y saber más o menos en qué nos podemos defender, en qué nos podemos basar y en qué nos puede perjudicar. Entonces, va a tener todo más o menos claro. Sí, o sea, a raíz de la suma, todo se promedia. Si usted tuvo Eso, nota más Ya, baja, eso. sale para atrás. Si tiene nota alta, como Entonces, taller espero, 2 sale finalmente para todos los adelante. damos y todo se promedia. Exactamente. Todo es promediado, todo se hace, todo se hace. Ya, Porque si ahí no, entonces me quedo. ahora bien, también, pero no sería justo y no vamos a llegar a un acuerdo. Pero si el curso dijera, no, no quiero correr ese riesgo, todo el curso, no se hace ninguno de los dos, po. Y lo que hacemos es un Claro, taller general, sin nota, y nos quedamos con la nota que estamos hasta ahora nomás. Y eso también puede ser un perfecto. consenso del curso, y ahí el único que gana soy yo, así no hago más trabajo. Pero ahí tienen que evaluarlo ustedes. Pero esa opción también Exactamente. está. Pero no está la opción de decir, no, en el fondo hoy día tenemos que decidir que o nos vamos todos o no se va nadie. No es como optativa de Perfecto. uno sí, Ahí otro sí, no. Exacto, sí, aquí ahí todo ya me quedó claro, ahí sí ya me da el resultado. perfecto. Ya, Sí, toda la perfecto. guerra ahí a aprender. Muchas Eh, gracias, profesor. No, gracias a usted, Dona. Solo adelantarle por el tiro un segundito antes de pasar a Dona y le hago una síntesis, pasar un poquito los contenidos. A ver, ya sí, solo voy a explicarle un poco el punto. La próxima semana yo les voy a mandar lo que les prometí, porque esta semana como estamos con el proceso de acreditación es un caos y comienzo de clase la próxima. La próxima semana, como ahora se cambió un poco el ajuste, porque entiendo de que todo, entonces al final decidimos que va al taller. Si no tiene hasta hoy día para decidir. Ya, si es así, ¿en qué semana estamos? La semana 6 parece, ¿cierto? Si alguien me puede ayudar, sí, sí, porque tuvieron hace 2 semanas la prueba. Sí, semana 6. Ya, si estamos en semana 6, la próxima semana 7, entonces ustedes tendrían la segunda semana, la semana del 18, para tener pruebas en todos los cursos. Entonces lo más justo es que yo les dé plazo, o sea, le envíe la pauta el martes 12 y me la entreguen el martes 19. Una semana para hacerlo. Súper bien, porque técnicamente no tienen clase los lunes, entonces no van a tener ninguna evaluación previa. Entonces terminan conmigo, se alivian una prueba menos, y la semana del 18, que van a estar del 19 en adelante para hacer mucha evaluación en el otro curso, se olvidan de mí, se podría decir. ¿De qué va a ser la tabulación? Claramente la persona bajo la lluvia. Y por eso es importante que ahora alcancemos a avanzar un poquito y podamos avanzar. ¿Y de qué va a ser el trabajo final? Está sujeto en avance. Expectativa versus realidad. No sé cómo vamos a hacer. Yo creo que hay que hacer varias cápsulas. Mi lógica ideal es que sea bajo la lluvia más rocha. En el fondo usted va a tener que tabular todo y hacer un informe completo. ¿Sí? La metodología de apoyo que decía Giselle, tenemos que verla, porque lamentablemente esto no es un curso de proyecto de investigación. ¿En qué sentido lo planteo? Que nos quedan muchos test todavía. Entonces, si por ejemplo yo todas las clases le digo, ya, Lucy, vamos a estar la primera parte de la clase pasando contenido y la segunda revisando solo Rochard, créame que no va a alcanzar a pasar nada. Y ahí tenemos que llegar a un acuerdo con ustedes. Lo que a mí se me va a ocurrir y me funcionó bastante bien el semestre pasado, es que yo le crea, un poco más, tiene que darme un poco de tiempo, una cápsula completa de Rochard. Completa. Y usted la vea completa, y así me alivio muchas clases, y en clase trabajemos justo a aclarar dudas sobre el Rochard, porque también es una muy buena forma de aprender los tests. Inclusive solamente un dato anecdótico, el Rochard
se hacen cursos fácilmente de 20 clases. O sea, imagínense, yo le estoy proponiendo 3 clases para hacer un roche, pero es necesario. Creo que es la metodología más sencilla. Y ahí, entre comillas, ganamos todo, porque así puedo trabajar con usted en clase, revisar dudas todas las clases, y además seguir avanzando con los otros test, para que no se queden solamente con roche. Eso es lo que se me ocurre del imaginario colectivo y creo que es lo más óptimo. Pero por supuesto yo estoy sujeto a cualquier propuesta de ustedes. Lo único que lamentablemente no podemos hacer es juntarnos otra hora extra otro día y hacer otra clase personalizada porque eso no se permite. Pero lo importante es que aprendan. ¿Alguien más creo que me hace una consulta? ¿O estamos? Pero eso sería la estructura. Obviamente yo se la voy a mandar en actividades, le voy a mandar la fecha y todo. ¿Y cuándo tiene que entregarlo? Claramente sería como la semana 14, por ahí, 15. Ahí teníamos que revisarlo bien según la fecha. Porque igual usted tiene que pensar de que tengo que tener por lo menos 10 días para revisar un informe de trabajo final. Entonces no le puedo decir deme un día antes de que cerremos el semestre. Pero ahí tenemos tiempo todavía. Dona, termino con... Profe, para resumir, porque en el fondo, si no, después quedan todos, tenemos un chat y empezamos a preguntarnos entre todos y ahí nos enredamos. Para resumir, profesor, entonces, el taller 2, nosotros tenemos que elegir al enviar el taller, tenemos que poner en el correo que elegimos promediarlo o con la nota o con el taller 1. Sí, o sea, con la nota 1 o con la nota 2. Claro, sí. Claro, con la nota 1 o con la nota 2. Sin saber Ya, todavía la nota. Sí. sí, sin saber todavía la nota. Perfecto, Ya. sí. Y después viene el tema de los test. Esas son las dos cosas que quedan pendientes. O sea, el taller 2 ya viene con los tests. La diferencia es que el taller 3 Ay, viene con el mega test, para que se entienda. ya entiendo. O sea, la Ya, exigencia es entonces, mucho más alta. ya, entonces el taller 2 es exigencia intermedia, ese es el que tenemos que elegir si lo promediamos con la nota 1 o con la nota 2 al momento de enviarlo, sin saber todavía la nota. Claro. Y el 3 es el taller de los megatest, digamos, es Sí. eso. Ya, Usted me ahí dice, quedó. mega y... Bueno, yo creo que esto es bueno para que analicemos, porque cuando me dicen mega, yo digo, o estoy siendo muy exigente, o se lo digo y de verdad desde la guata, o no estaban siendo exigentes con ustedes. Y hay que empezar a hacerlo. Pero en el fondo la idea es que ustedes tengan educación de calidad y aprendan y Profe, queden con yo una buena repito base. lo que usted dijo megatest. Yo Ah, repetí lo que me dijo, no sé si es mega, no, no, pero en lo el fondo, importante es aprender, eso es lo sí. importante. No, pero lo he Y que, escuchado harto, si no te claro, digo solo por ustedes. En sí, el por eso, fondo, ¿no? Yo, sí. para distinguir nomás, para saber qué es lo que nos viene Sí, y no qué es lo sé. que tenemos que hacer. Lo único que le voy a Mm. decir antes de pasar a Brenda, me lo van a agradecer en la práctica. Eso le digo yo a todos Profesor, los cursos. Me aman, me es odian, pero lo solamente... van a entender en algún momento. Brenda, No, profesor, sí, realmente estamos agradecidos con usted. De hecho, por el chat del grupo de la sección, creo que todo, ¿me te escucha? silenció. Ahí sí. Ah, Sí, sí. ahí. Creo que todo este tema es porque creemos que este es una de las asignaturas más importantes. Entonces, por esto se originó el tema de sentirnos quizás un poco mal, porque claramente pensamos que lo estábamos haciendo súper bien, que estábamos entendiendo todo. Entonces, encontrarse con estas notas en una asignatura que consideramos que es la más importante prácticamente, fue como eso lo que nos hizo como cortocircuito. Y Sí, para finalizar, también dejar en claro en lo que dijo la compañera, ¿cierto? Faltó también hacer presente que tenemos que tomar una decisión como grupo si es que al final vamos a aceptar el taller 2 o no. Porque si no lo aceptamos, nos quedamos con las notas que mantenemos ya. Y si aceptamos realizar el taller 2, ahí viene la otra parte de mandar el correo y aceptar, ¿cierto?, las notas que nos den en el grupo. exacto. Sí, buen punto lo dice Brenda. Mire, lo que podríamos hacer, si les parece, les doy plazo hasta el jueves. El jueves que el delegado del curso, que obviamente usted tal si le parece a Rodrigo también, me manda un correo, ojalá durante la mañana. Estimado, decidimos que sí va al taller. Estimado, decidimos no va al taller. Porque eso depende mucho que lo haga o no lo haga. Porque claramente esto no estaba establecido para la próxima semana, estaba establecido para la siguiente, entonces tengo que hacerlo, diseñarlo y todo lo que implica. Entonces, si les parece eso, ahora si no, lo dejamos hoy día
entendiendo que hasta ahora no hay ninguna injerencia, pero tienen 20 minutos y si alguien del grupo dice, no, no me parece, me voy a arriesgar y quedo ahí, bueno, es parte de... No sé qué les parece más. ¿Dejamos con ese espacio o deciden entre ustedes estos 2 días que le quedan y que el delegado me mande un correo? Profe, ¿nos daría unos minutos para conversarlo en el grupo y decirle al final de la clase? Sí, ningún problema. ¿Se les parece? Ya. Hasta el Perfecto. jueves Muchas mejor. gracias. Muchas Hasta el gracias, jueves, profesor. dicen. Sí, hasta el Sí, Es jueves que, mejor. Sebastián, veámoslo en el grupo mejor para no interrumpir Profe, más la sí, clase y hasta hacemos el la jueves, votación. porque no están todos los compañeros en clase y no están todos los Exacto. compañeros en WhatsApp. Así que hasta el jueves, profesor. Yo también creo igual que usted. Dejémoslo hasta el jueves, perdón, para solo por una ventana de margen. Ahora, si lo deciden hoy día, me mandan el jueves, me da lo mismo, Bueno, pero hasta el jueves. por eso yo decía que hasta el jueves para tener un margen de días como para andar preguntándole a todos y eso. Perfecto. Yo les recomiendo que lo hagan por votación, honestamente, porque siempre puede haber alguno que no le parece, pero al final igual acá cultura también de grupo. O sea, en el fondo, si 60% gana, bueno, es parte de, ¿ya? Esa es mi recomendación, pero ahí ustedes se ponen de acuerdo. Ya, volvamos con la síntesis. Paréntesis, para cerrar ya con el último punto. Si usted necesita, como me dijeron en otros cursos, que no tiene una buena base de psicopatología, de psicoanálisis, de corrientes, de técnica y todo, por favor, mándeme un correo con tiempo, con puntos, y yo le puedo construir una cápsula, por favor, con tiempo. Y ahí voy a contradecir un poquito lo que decía Brenda sobre que este es uno de los ramos más importantes. Créanme que va a haber uno más importante aún, a mi criterio, que es después el de intervención clínica. Pero este es uno relevante como tal. Así que ahí para que se vayan también adentrando y todo. Pero sí, lo que más yo le puedo ayudar, encantado. Ya. Entonces, ¿dónde estamos evaluando? Quizá, y ahí les voy a hacer una pequeña síntesis cuando les manden la prueba en el fondo. Hablamos en la clase anterior sobre los indicadores de prueba gráfica, ¿ya? A lo largo del curso hemos citado estructuras de entrevista, hemos hablado de la anamnesis, hemos hablado de la entrevista estructural, hemos hablado de la entrevista psiquiátrica. Todas tienen objetivos distintos, ¿ya? No porque usted sea psicólogo significa que va a aplicar entrevista anamnesis meramente. Porque, por ejemplo, cuando yo aplico un Rorschach y además soy psicólogo, yo estoy haciendo anamnesis, que es una entrevista psicológica, pero también estoy haciendo entrevista estructural, porque mi objetivo es saber cuál es la estructura y funcionamiento de personalidad del sujeto, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, en sesión le indago sobre la sintomatología que tiene el paciente para lograr llegar a un síndrome y el conjunto de signos y síntomas, ahí yo quiero saber sobre el trastorno mental. Y usted me puede decir, ¿pero qué eso lo hace un psiquiatra? No necesariamente, porque si usted es cognitivo-conductual o es psicoanalista, e inclusive si es sistémico en gran parte, usted va a tener mucho peso al diagnóstico. El sistémico es parcialmente, pero al menos los primeros 2 es importante el diagnóstico, aunque usted no sea psiquiatra. Entonces, desde esa columna, hemos hablado de que los test tienen distintas formas de acercamiento. No es la etapa inicial tiene que ver con Salvador Minuchin, el modelo estructural, sistémico, fase presocial, contacto telefónico, etc. La fase social, después la fase vincular, después viene el diagnóstico propiamente tal, y diagnóstico no es solamente aplicar test, porque lo hemos conversado en los cursos anteriores. Diagnóstico también implica, por ejemplo, hacer hora de juego diagnóstico en un niño. Diagnóstico puede ser aplicar un cuestionario sobre ansiedad, que son los inventarios. Diagnóstico puede ser observar cómo juegan los papás, por ejemplo, con los niños en sesión o le leen un cuento. Son distintas formas de acercamiento al diagnóstico. Sin embargo, al igual que la gastronomía, usted no puede aplicar un test por cumplir. Más bien tiene que entender cuáles son los alcances de cada test y por eso hemos hablado de que el test de la persona bajo la lluvia está considerado de complejidad moderada grave. No en comprensión, sino más bien en capacidad de cómo va a lidiar el sujeto con este tipo de test. Por ejemplo, los test que son de muy baja complejidad, como yo le mencionaba, son las horas de juego diagnóstica, que esto que le contaba, esto que le mostré en la casa, por ejemplo, de la familia,
En la bandeja de arena no se le ha mostrado todavía, pero la bandeja de arena, por ejemplo, o sea, literalmente es jugar. El niño no va a generar una desestructura con eso, no le va a generar altos montos de ansiedad. Obviamente le puede generar ansiedad contarnos un poco un hecho traumático, pero no debería generar como tanto problema. Pero cuando yo aplico un bajo la lluvia, claramente mi objetivo es medir cómo está la percepción de imagen corporal, cómo está la defensa sobre cómo nos protegemos frente a situaciones amenazantes, si hay experiencias traumáticas de la infancia, o sea, literalmente es más detallista. Y al no tener un estímulo, porque solamente una hoja en blanco, genera inmediatamente un proceso de abstracción. O sea, la persona va a tener que imaginar. Y en la imaginación, ¿qué viene ahí? El inconsciente. Lo traumático, lo que no se puede ocultar. Por eso estos test, si voy muy rápido me van interrumpiendo, estoy haciendo una pequeña síntesis, estos test partieron realizándose no en la clínica, muchas veces en contextos laborales, pero después de perito. Por ejemplo, la psicopatía funciona bastante bien con un test de Rorschach. ¿Por qué? Porque el psicópata va a racionalizar lo que pasa, va a ocultar sus emociones, asumiendo que las láminas lo van a desestructurar. Porque imagínense, o sea, yo le muestro una lámina y le digo, ¿qué ve acá? Y convencionalmente uno no anda viendo manchas en la calle. Entonces le va a producir algo. Y ese algo es inconsciente. Por eso se recomienda que usted aplique hora de juego diagnóstica, bandeja de arena u observación vincular, o inclusive le puede leer hasta un cuento a un niño, y después la persona bajo la lluvia. O sea, usted termina, digamos, con este test. Por ningún motivo, y lo dije en la clase anterior, como todos los dibujos son pruebas gráficas, aplique la misma sesión, una prueba gráfica como esta, y un test aperceptivo. ¿Cuáles son la mancha? Las sombras. Y los cuestionarios que tengan que ver con problemas existenciales. Quizás no va a entender lo que le acabo de decir, pero después me va a entender. O sea, es distinto aplicar un cuestionario para saber la sintomatología que un paciente con crisis de pánico tiene, como por ejemplo el inventario clásico de crisis de pánico de Aaron Beck, versus aplicar el cuestionario desiderativo. Y solo un ejemplo, si alguien quiere participar. No sé si algún voluntario, aunque no sabe lo que le voy a preguntar. Yo creo que a Brenda se le quedó la mano prendida, así que no le voy a ofrecer a él. Le voy a hacer la pregunta primero, para bajar la ansiedad. Si yo le dijera, si usted no fuera una persona, ¿qué es lo que menos le gustaría hacer y por qué? Ah, Brenda. Bueno, muy bien, Brenda. No, profesor, estaba tratando de bajar la mano. No, pero sí, ya levantó ya, en Pero su diga momento. la pregunta porque creo que no la alcanzó a terminar, ¿o sí? ¿Sí? Si usted Ya, no fuera si yo una no fuera persona, persona, ¿qué sería lo que menos le gustaría hacer? ay, profesor, es que me da como nervio responder porque siento que me voy a mostrar frente a todo el curso. No lo haga, no se preocupe. Pero el ejercicio que le quiero mostrar. Imagínese la pregunta compleja. Eso ratifica, más allá que usted se quiera mostrar, más allá que usted tenga un tema o no. Es la característica de la pregunta, es muy tensa para que se compare además con una persona bajo la lluvia. Eso es lo que le quería mostrar. Voy a tirar Lucy. ¿Se entiende? Que es distinto que, por ejemplo, yo le dijera a usted, estoy inventando, dígame su color favorito. Claro, pues eso no la va a generar mucha ansiedad. Claro. Hábleme de su pareja, hábleme de su familia, hagamos un genograma.
dibújeme cómo estuvo su fin de semana. Eso es baja complejidad. Entonces, a eso es lo que yo quiero ir. ¿Sí? Lucy había levantado la mano. No sé si Lucy quiere participar o... Sí, yo iba a decir nomás como quizá una mosca. Ya, no le voy a preguntar por qué, porque eso sí tendría que preguntarle, pero sí le voy a seguir con la estructura solo para terminar y dejarlos como motivados con este test. Si no fuera una mosca y tampoco hubiese sido una persona, ¿qué es lo que menos le gustaría haber sido? ¿Y por qué? Siempre le pregunto, no me responda el por qué, pero ese es el cuestionario iterativo. Si no fuera una mosca y tampoco hubiese podido ser una persona, ¿qué es lo que menos le hubiese gustado ser? Una hormiga. Ya, buen punto. La hormiga y la mosca son parientes. Entonces yo le cambio la pregunta. Si usted no hubiese sido un insecto y tampoco una persona, ¿qué es lo que menos le gustaría hacer? Un Si se da insecto. cuenta, la estoy desestructurando más. Ay, una serpiente. Ya, ok. Y ahí tenemos características distintas. Entonces lo que hace uno, indaga. Esa es la parte 1, que tiene que ver con la ansiedad frente a la muerte. Bueno, esto es una forma muy sencilla de explicar. Y después yo le hago las mismas preguntas, pero al revés. Si usted hubiese sido no hubiese podido ser una persona, ¿qué es lo que le hubiese gustado más ser? ¿Se entiende? Ahora me voy para arriba. En este momento me fui para abajo. Trabajé la angustia, trabajé el abandono, el trauma, como lo oscuro. Ahora me voy hacia arriba, hacia la idealización, hacia la fantasía, hacia la falta, hacia las carencias. Pero la carencia en el sentido como deseo. ¿Qué desea ser usted si no fuera persona? ¿Se entiende? Necesario que me responda. Gato. ¿Ah? Un gato. Un gato. Ya, entonces yo le hago la misma, bueno, le pregunto por qué, y obviamente voy indagando un poquito, estoy siendo súper simplista en la forma de preguntar, y después le hago la misma pregunta, si no hubiera sido una mascota o un animal, digamos, doméstico, ¿qué más le hubiese gustado ser? Ya, entonces ahí vamos trabajando también la fantasía inconsciente frente al deseo, y para abajo vamos trabajando frente a la angustia, frente al vacío, frente al abandono, frente al trauma. Por ejemplo, la primera vez que yo lo apliqué, me dijeron una roca. Y entonces yo le pregunté por qué. Porque era lo que menos le gustaría hacer. Porque las rocas siempre pasan por encima y nadie se da cuenta de su esencia. Imagínense el mensaje potente que me entrega. Ese mismo mensaje habla mucho de su personalidad, asumiendo que eso puede tener que ver con experiencias del pasado, el apego y todo. Entonces, gracias Lucy también por participar y gracias también Brenda. Era justo el ejercicio que yo quería hacer en el fondo, más allá que usted me cuente la verdad o no, es el ejercicio de entender que hay preguntas que, digamos, yo le llamo que son más violentas, ¿sí? Entonces, no son muy amigables de aplicar. En estos casos, ¿qué haría yo? Claramente aplico el bajo la lluvia un día, veo Brenda cómo se mantiene con el bajo la lluvia, si se estructura mucho o no, y evalúo si la próxima sesión ella está en condiciones por su estructura de personalidad, que todavía no la sé, pero más o menos sé cómo se comportó con el bajo la lluvia, si ella podría ser capaz de hacerme un cuestionario integrativo o hacerme un Rocher. Por ejemplo, si Brenda se pone a llorar, si Brenda se angustia mucho, si Brenda hace un pésimo bajo la lluvia, etc., claramente, como lo dije en la clase anterior, quizás no están las condiciones y yo, en vez de ayudar a Brenda, voy a generar más una desestructura de ella. Y si además voy al tiro, Jorge, si además Brenda no confía en mí porque estamos recién trabajando el vínculo, y eso también yo lo dije en la clase anterior, nunca aplique el test en primera instancia. Prepare el vínculo de confianza. Genere un setting primero. Bríndele contención, que la persona se sienta cómoda con usted. Inclusive algunos autores plantean hasta el tema de la angustia. Si por ejemplo el paciente ha llorado frente a usted, se siente contenido por usted, es un buen indicador, porque ya lo está visualizando como un aliado. Ahí quizá esta persona se va a desnudar de una forma correcta. Si usted se lo hace la segunda sesión, la tercera sesión y todavía no hay un buen vínculo, quizá Brenda o va a racionalizar todo el rato o en el fondo se desestructura. Y si a Brenda, para terminar, se desestructura y Brenda no tiene ningún aliado, no fue con su pareja, no tiene un vínculo porque está teniendo muchos conflictos, perdón que la ponga de ejemplo,
tiene mucho conflicto con sus vínculos familiares y todo, la pregunta es, ¿y quién la contiene a Brenda? Si literalmente yo no me la puedo llevar para la casa, simbólicamente. Y tampoco yo puedo escribirle todos los días a Brenda, porque ahí habría un vínculo con transferencial. Más allá que mi intención puede ser cuidarla. Ahí se va a perder la objetividad y ella va a empezar a tener transferencias a mí y quizá me va a ver como un padre o una madre. Entonces, ahí se desordena todo y ahí queda la grande. ¿Sí? Más allá que la ley y esto los 4 modelos plantean lo mismo. La única diferencia es que algunos hablan de contratransferencia como el psicoanálisis y el sistémico habla de resonancia. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Sí? Jorge, estaba con usted. Y solo la consulta, profe, de esta generación de ansiedad y estrés que marca la complejidad del test tiene que ver con que en la medida que va desarrollando el test en la lógica del dibujo, uno va interviniendo en ese proceso porque a uno le da más bien la impresión de que es bien inconsciente los elementos que van apareciendo en el dibujo, a menos que uno vaya interviniendo en el proceso que va desplegando el dibujo y que eso lo va conectando con ciertos elementos. Sí, pero yo puedo intervenir, recuerde, solamente al finalizar la prueba. Al menos que yo considere que definitivamente usted no está en condiciones, yo le brindo un espacio de contención, pero después no vuelvo a realizar la prueba, porque todo esto es material terapéutico. Es más, si usted se desestructura, por ejemplo, se pone a llorar, se angustia, se empieza a comer la uña, actitud ante la prueba, lo tengo que consignar todo. Todo es material para mí. Entonces no tengo que intervenir, porque si intervengo, estoy alterando el sistema consultante y estoy activando los mecanismos de defensa. Porque la persona en ese momento lo que yo quiero es que se muestre vulnerable frente al dibujo, para que me muestre la verdad. En cambio, si es como que yo le tomara la mano a usted y le dijera, no, si cuenta conmigo, te voy a apoyar. Claro, usted se va a sentir apoyado, va a bajar su defensa y ahí me va a contar solamente lo que yo quiero saber. Y ahí inmediatamente la prueba pierde toda objetividad. ¿Sí? No sé si Brenda todavía tiene la mano levantada o hay una pregunta. Sí, profe, quiero participar. Profesor, tengo una duda referente a que, bueno, yo ahí ensayando, ¿cierto?, los tipos de test, le hice una a una persona X y me surgió la duda porque dentro del dibujo que ella hizo, se hizo con unos audífonos grandes. ¿Cómo se puede interpretar el tema de los audífonos? ¿Es adolescente o adulto? Es adolescente, de 15 años aproximadamente. ¿Tiene vinculación con la música en el sentido de DJ, cantante, cosas así? Sí, sí, canta mucho. Le gusta estar Ya. escuchando música mucho. Ya, porque esto lo conversábamos en el otro curso. Recuerde que ningún indicador es un indicador patognomónico, o sea, ningún indicador es específico y uno puede decir, ah, solamente por ese indicador hay algo malo. Pero sí nos aporta cierta señal que si lo vinculamos con otro indicador podemos llegar a un consenso. Acá hay una variable que conversábamos en la clase anterior que tiene que ver con lo sociocultural. Por ejemplo, usted a lo mejor es del sur y a usted no le gustan los paraguas, entonces me dibuja sin paraguas, por ejemplo. E inclusive usted sufre mucho de sofoque, por ejemplo, que me ha pasado muchas veces y me han dicho, entonces en el fondo usted se dibuja con polera. Entonces, ahora bien, los audífonos tienen un contexto porque la persona trabaja o visualiza su vida con los audífonos. Entonces, habría que evaluar si, por ejemplo, está con sonrisa y cómo está su cuello. No, el cuello estaba cubierto, que eso yo me acordé de lo que había dicho en la clase anterior, así que el cuello estaba cubierto y eso también me llamó la atención, la boca estaba cerrada y se dibujó los rasgos faciales bien, o sea, los ojos, la nariz, la boca cerrada y con lentes, porque ella ocupa lentes. Ya, es que ahí se cambia, ahí hay más indicadores, ¿se da cuenta? Por eso, Porque... es que leí el manual, Exacto. entonces, por eso estoy... ¿A qué lo puedo atribuir? Porque sé que es mucha información, entonces quería saber si eso se relaciona también. Sí, mire, podemos analizarlo de varias formas, por eso es importante la anamnesis previa. Gracias por traer este caso. Si yo le indago, por ejemplo, si usted fuera la consultante y yo le pregunto sobre cómo ha estado su dinámica con su familia, entendiendo que la adolescencia es un proceso donde es tan importante la relación con los vínculos, me dice, no, súper mal, siempre me discuto con ellos. Ya, ahí claramente tendríamos mayores antecedentes que los audífonos, más allá que sea un espacio de interés para él, viene a ser
un componente de evitación de la realidad. Porque se acuerda que hablábamos de que cuando yo o me tapo, o me coloco un gorro o los audífonos, es una forma de no querer escuchar a un otro o no ser receptivo. Si a eso le sumamos una boca cerrada y un cuello cerrado, es una persona que le cuesta o no sabe o no quiere, ahí habría que indagar después, según la evolución, vincularse emocionalmente con las personas. ¿Se entiende? Porque no porque va a ser una persona que va a estar en un proceso de aislamiento como un adolescente, significa que va a tener problemas con las emociones. Pero ya tenemos el oído, tenemos el cuello y tenemos la boca. Entonces ahí sí uno puede empezar a inferir de que hay problemas para percibir la realidad de una forma segura, por algo me tapo, y además yo no quiero o no sé cómo comunicarme emocionalmente con la realidad, ya sea porque sufrí una vulneración, ya sea porque me juzgaron, ya sea porque no me comprenden, etc. Si a eso le sumamos a que, por ejemplo, mis brazos están cerrados, están en el bolsillo o están tapados, ahí hablamos de mayor rigidez y además de que Los tenía adentro de los bolsillos, ya, entonces efectivamente. ahí ya sí hablábamos de rasgos que si están solamente en el bolsillo, puede tener que ver con ocultamiento o con timidez. Pero si a eso le sumamos el cuello y le sumamos todo lo que acabamos de decir, es más que una experiencia podría haber condicionado a que hoy día él no quiera vincularse socialmente con las personas. Pero igual hay que evaluar, porque por ejemplo, adolescentes con TEA también han tenido estas características. Entonces, por eso es tan importante la devolución y preguntarle. Y disculpe, lo último, perdón que me interrumpa, tiene que ver con el ciclo del desarrollo. No es lo mismo que yo le pregunto a usted, Brenda, en este último periodo de tiempo, imagínese que usted se dibujó con un charco. En los últimos 2 años, ¿ha ocurrido alguna situación que a usted le haya generado alta ansiedad o sienta que todavía no puede procesar? Y uno de repente le puede dar un ejemplo, ruptura de pareja, muerte de un ser querido. ¿Sabe que sí? Me pasó hace como 2 años que cuando murió mi abuela no viví el duelo y comencé, como que me guardo toda mi emoción y me empecé a enfermar. Ya, entonces ahí hablamos de que el fenómeno viene a ser un fenómeno transitorio o reactivo. ¿Se acuerda el concepto reactivo de psicopatología que lo pregunté en la prueba? O sea, hay un hecho que produce que yo tenga esta forma de funcionamiento. Entonces, si yo hago una buena terapia, digamos, se pasa en un periodo corto de tiempo. Si yo le digo que este sentimiento del charco yo lo viví varias veces en mi vida, no, si desde siempre me he sentido triste, siempre me he sentido juzgado, siempre no me he sentido comprendido, ahí hablamos de una persona que viene con un trauma complejo. O sea, viene con muchos traumas que han ido condicionando su vida. Y eso hace que la persona tenga una estructura de personalidad, como lo dice Tolkien. Y al ser una estructura es más rígida. O sea, en palabras sencillas para que se entienda, desde chico yo crecí creyendo que la gente es mala. Y a pesar que usted me diga lo que me diga, yo no lo voy a cambiar. Porque esa es mi estructura, es mi visión de realidad, justificada por mis vínculos de apego. En cambio, si yo le digo un ejemplo cotidiano, todas las mujeres son malas. Ay, ¿por qué no? Porque terminé con una pareja que la quería mucho. Ya, pues es algo reactivo, transitorio, que ocurrió hace muy poco tiempo. Y ahí con tu mamá tú también te llevabas súper mal. No, mamá me llevaba súper bien, si yo digo nomás como de chiste que esas mujeres son malas. Entonces, el pronóstico viene a ser mucho mejor cuando hay un funcionamiento, o sea, cuando hay un suceso que gatilla el evento, a cuando hay una serie de hechos que configuran una personalidad. Y eso, por ejemplo, el humanismo le llama la neurosis de carácter. O sea, la persona ya está tan como tortuga, blindada, que al final no entra. Y yo creo que muchos tenemos amistades que son así, que llevan años, y no digo de una forma negativa, que dicen es que a mí me cuesta hablar de mi emoción en la relación, o yo no sé hablar de mi emoción, Profesor, mi pareja siempre es cariñosa. ¿y eso tiene relación a lo que se llama el bloqueo emocional? Podría Porque tener siempre, siempre he sí, lo que tenido la pasa es que duda si es que el bloqueo emocional dura tiempo o también es esporádico o si abarca también lo que usted mencionó con el ejemplo de la madre o del fallecimiento. sí. No es lo mismo, le voy a dar el siguiente ejemplo. No es lo mismo que yo no hable de mi emoción en ningún espacio
Aquí no a que dice. yo no hable de mis emociones asociado a una persona o un evento en particular. Eso es un bloqueo emocional, el segundo. Por ejemplo, Freud hablaba de huella anémica emocional, de ahí viene el concepto humanista de bloqueo emocional, ¿sí? Pero en el fondo es lo mismo. A diferencia que Freud lo plantea en 1905 y Rogers lo plantea con Peirce en 1957, 62 más o menos casi, cuando empieza con la Gestalt mucho más fuerte como en la terapia. Entonces, en uno es como un incidente en particular. A veces puede ser que yo le diga, hábleme de su... Y con esto cierro y ahí después le voy a dar una propuesta de lo que voy a hacer con esta causa. Yo le digo, Brenda, hablemos de tu mamá. No, está todo bien, racionalización. Eso igual es un tipo de bloqueo emocional. Como que no me pasa nada. Freud lo llamaría un nivel de represión. O, Brenda, yo creo que es bueno hablar de tu mamá porque cuando la gente pierde un ser querido, técnica reflejo, la gente habla de los duelos, porque hablar de los duelos es bueno. No, es que a mí no me pasa nada, no siento nada cuando la mamá está superado. ¿Se entiende? En ambos estoy opacando la emoción. ¿Por qué? Porque obviamente yo creo, y eso es lo que tiene que ver, de nuevo cerramos el tema del cuello, porque hay mucha gente que a lo mejor nosotros nos rodeamos, que no sé si lo ha visto, que le llama mucho, tiene mucho miedo a hablar de emociones porque lo asocia con la vulnerabilidad. Y se acuerda que hablábamos la clase anterior de esto, yo lo he visto cada vez más en pareja, o sea, perdón, en pacientes, que me dicen, ay, qué lata conocer a una persona nueva. Y yo le digo, ¿por qué? No, porque voy a contar la historia y voy a tener que ser vulnerable. Y yo le digo, ¿por qué? Bueno, no, porque voy a tener que hablar de mis emociones. Y yo digo, uno no hace eso cuando conoce a alguien, pero está el sesgo. En el fondo, como voy a hablar de mis emociones, me voy a vulnerar nuevamente. Y mi pareja anterior lo sabía y ahora lo va a saber otra persona. Y la vida, y entonces cuando uno se coloca el cuello cerrado, claro, pues ve como que la emoción es un enemigo. Entonces tiene que uno ser todo el día racional. Y uno no es así. O sea, uno no debería ser así. Y por algo el humanismo trabaja todo eso. El tema de las polarizaciones. Me lo dice el Peirce, por ejemplo, de lo dominante versus lo complementario. O sea, en palabras sencillas, yo elijo ser racional, evito ser emocional porque así no me demoro. Pero todo eso, y gracias por los aportes, la idea es poder trabajarlo. Lo que yo estaba pensando, de cara también a esto, porque igual esto nos va a ayudar mucho para el Rocher, cuestión adhesiva, así que no es que nos fuimos de la rama. Voy a hacer lo siguiente. Cuando yo les mande esta cápsula, como de aquí les comentaba el próximo martes, como de revisión de la evaluación y todo, les voy a crear una segunda cápsula donde les voy a hacer una profundización sobre el test de la persona bajo la lluvia. ¿Ya? Esto les va a permitir que puedan verla claramente y la próxima clase les voy a mostrar algunos indicadores patológicos solamente, que también lo voy a agregar en la cápsula, y la idea es que podamos ver un dibujo. Entonces usted aprenda a interpretarlo en el momento del dibujo, porque paradojalmente justo eso es su trabajo número 2. Entonces, para que lo aprenda bien. Entonces, al final, usted, la próxima semana le voy a mostrar, por ejemplo, ya estoy inventando este mismo dibujo, y le voy a decir, ya Jorge, hágame un análisis. O sea, no me diga los indicadores descriptivos, que ve un paraguas, ve una... No, dígame, mire, el brazo tiene que ver, lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? El cuello. Y usted puede hacer un análisis que, por supuesto, puede hacer un análisis que no va a tener anamnesis y todo, pero en el fondo, la idea es poder tomarlo. Estoy ahí pensando cómo hacer el trabajo final, ¿ya? Porque lo que quiero ofrecerles, pero igual ahí quiero mirar bien el video antes de proponerle, ¿ya? Nosotros con unos estudiantes habíamos aplicado un Rorschach el semestre pasado y tenemos una entrevista con una usuaria, pero quiero mirar bien la tabulación de los resultados porque sería bien interesante que ustedes pudieran ver ese video, que es una entrevista en vivo, y ahí poder sacar de ahí la conclusión del informe, ¿ya? Porque no sé si alcance, se lo digo muy honesto, alcanzar a aplicar un Rorschach yo a un paciente, grabarlo y mostrárselo, que es mi objetivo. Pero estoy trabajando para eso. Pero voy a ver si puedo. Si es así, yo podría mostrarle una entrevista aplicando un Rorschach a alguien
en el fondo un consultante, obviamente firma un consentimiento, mandarle este video, por supuesto sin difusión, y que ustedes puedan claramente sacar, tabular desde ahí todo. Lucy, termino con usted. Profesor, ¿cuál sería como la línea, como, no sé si está bien la palabra, pero como ética quizá de la subjetividad de uno al aplicar estos test? Porque, por ejemplo, eh, claro, pues todos tenemos un mundo interno, pues, una subjetividad que puede como interferir en Afectar, relación a lo que claro. uno ve en estos test proyectivos, pues. Ujú. Sí, con los consensos. Es buena su pregunta porque le va a pasar el rocho, le aseguro. Eh, Cuando usted diga, este indicador está mal, convérsalo con su compañero o con otra persona. Y la persona dice, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, está mal. Perfecto, ahí hay un consenso, entonces usted está en lo correcto. Cuando usted tiene una subjetividad, pero que no logra argumentar, claramente ahí a lo mejor puede ser algo mucho más personal. Ahora, lógicamente, no debería ocurrirle una contratransferencia, voy un poquito como a esa línea, si no se conecta indirectamente con la historia del paciente. No sé si entienden mi pregunta. Por ejemplo, a mí me pasa a veces en las prácticas que los estudiantes atienden a adultos mayores y se conectan mucho con ellos. Dicen, oh, que con mi abuelita y todo. Y claro, pues ahí afecta toda la contratransferencia y eso repercute. Pero, por ejemplo, si usted en una tabulación de resultados, porque para algo tienen los manuales, usted dice, pucha, pero es que esto yo creo que igual está medio, es un poco patológico, puede contrastarlo con una compañera de usted y con eso no debería afectarse la subjetividad. Que es distinto, y con esto cierro, a que usted le atribuya una etiqueta al paciente. Por ejemplo, usted al tabular el dibujo, que eso sí lo he visto, a usted le genera como molestia a la persona. Oh, esta persona ya tengo que tabular el dibujo, no, me cayó muy bien la sesión, y como que mientras tabula, como que viene una emoción negativa a usted. No sé si me explico bien. Como que ahí su racionalidad se pierde. Claro. Sí, eso es lo que tiende a ocurrir muchísimo. Por eso es importante, como le decía su compañero Jorge, que usted no intervenga jamás en la aplicación de la prueba. Lo que puede hacer usted es anotar lo que le está pasando a usted en la prueba al ver al otro. La actitud ante la prueba, pero también lo que le pasa a usted. No inventando. Vi que estaba llorando y me dieron unas ganas de abrazarlo. Y usted sabe que no puede, pero lo sintió, anótelo. Anótelo en la otra parte de la tabulación. Y eso usted lo puede conversar después con el supervisor, lo puede conversar con un colega, para que ellos le puedan dar las directrices. En el fondo, mira, está bien sentir como pena, digamos, por el otro, pero que eso te afectó. ¿Tú crees que te afectó, por ejemplo, la objetividad? Sí, la verdad que sí, porque empecé a como que me quería cada rato parar, abrazarlo y como que dejé de registrar todo lo que vi. Claro, pues en este caso claramente hay una parte subjetiva de usted que está afectando la neutralidad del proceso. Si respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias. Perfecto. Ah, está mirando lo que han dicho: araña, bacteria, una flor. Perfecto. Bueno, entonces, en resumen, les voy a mandar las dos cápsulas. Vamos a trabajar sobre eso. Desde ya, por supuesto, revisen bien su evaluación. Si alguien le tiene que mandar, por favor, indíqueme en qué parte reviso. Revise bien el portal. Si me equivoqué en la nota, también, por favor, avíseme. Porque es más fácil hacerlo en el proceso que al final del término, cuando hay acta y todo. Por favor, colóquenme en todos los trabajos los integrantes, porque más de algunos no siempre lo comparten el correo y ahí puede haber error. Si tiene problemas con el Gmail, no pongan el correo Gmail, como le dije a varios, porque esos correos ya están caducando solamente a Udalva. ¿Y qué más? Y desde ya, si usted necesita algún material complementario o quiere hacer que le haga una cápsula de un material, o lo que usted me pidió en psicopatología, que me lo pidió, pero no tengo todavía claro qué mandarle, por favor, que me lo envíe el delegado o me lo plantea la próxima clase y les mando feliz, encantado material de apoyo. Y quedo atento el jueves a el acuerdo de si va el taller la próxima semana o no va el taller. ¿Ya? Profesor, disculpe una consulta. Sí. Es que no entendí bien el tema del taller. El taller, en el taller se va a hacer la persona bajo la lluvia. Sí, Solo eso. sí, solo eso. Y la tercera prueba va a ser de Rochard.
Solo de Rocha. Trabajo. Ah, No, no va a ser solo de Rocha. Quizás también se le va a añadir algún otro test, pero como queda tiempo, estoy ahí ajustándolo todavía. o sea, va a ser bien pesada la última prueba entonces, el último trabajo, por Lo decirlo. que, lo que pasa es que, como vuelvo al mismo punto inicial, si usted revisa el programa, este programa debería tener más de 15 tipos de test distintos. Algo que, por supuesto, es imposible y jamás yo he podido pasarlo. Yo lo digo con toda honestidad. Entonces, ¿yo qué hago? Le creo cápsulas, le mando material para que ustedes lo sepan. Entonces, yo protestalmente podría fácilmente hacerle 15 test para que se entienda el ejemplo. Hay una diferencia que yo priorizo a aquellos que son más demandados para que usted aprenda porque es de mejor forma, en el fondo. Y el resto podemos ver, la idea es que vea las cápsulas, lo dialoguemos en clase. Es más pesado, sí, porque no están acostumbrados a la tabulación del Rocha. Pero como le digo, es el tipo de formato del test. Por eso lo vamos a trabajar con tiempo. No es como algo adicional que yo le coloque más exigencia. Es así el test y ese es su lineamiento y es parte del protocolo y el manual, digamos. Ujú. Ya, profesor, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por el espacio. Vayamos trabajando en conjunto para que aprendan. Gracias por la participación. Y sigamos con esa participación también en clase, porque así también se hace más entretenido. Bueno, hoy día vi caras que no había visto, así